Vamos a presentarnos, ya dijimos quiénes somos, Comunidad Yobel. Esta es Matrimonios Yobel, Matrimonios en Plenitud, un movimiento dentro de nuestra casa espiritual Yobel. Y mi esposa y yo somos los coordinadores, somos los pastores, somos los líderes de este movimiento. Tenemos 9 años de casados, no, 13 años de casados, 9 años de noviazgo, perdónenme, se me cruzan los cables. Duramos 9 años de novios y tenemos 13 años de casados, ¿ok? Tenemos 22 años de relación, tenemos 4 hijas, una va a cumplir 12 años, una que va a cumplir 9 años, una de 4 y una de 2 años, ¿ok? Y bueno, y nosotros nos dedicamos, yo trabajo para el SENACE, mi esposa es ama de casa y juntos Dios nos llamó a guiar matrimonios dentro de su iglesia. Okay, a eso nos dedicamos, así que bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. ¿Cuántos quieren escuchar la conversación de hoy? ¿Cuántos quieren entrar en la plática? Muy bien. El tema de esta noche es reencendiendo nuestra sexualidad. Cuando dije que el tema de hoy era interesante, bueno, yo creo que desde que escuchamos la palabra sexualidad, algo resuena dentro de nosotros. Y es que hoy vamos a continuar en esta conversación, porque Dios tiene un diseño divino, tiene un diseño perfecto para que nosotros como pareja podamos vivir nuestra intimidad física, nuestra sexualidad de una manera plena, ¿ok? Y hoy vamos a platicar sobre cómo es este diseño, es decir, cómo Dios diseñó la sexualidad para que la viviéramos plenamente en pareja, cómo Él diseñó la sexualidad de una manera perfecta. Vamos a hablar cómo existen extinguidores, ¿sí? Que extinguen, que apagan, que corrompen la sexualidad dentro del matrimonio. Y también vamos a ver, cómo reencender, cómo volver a avivar esa llama. Si está apagada, pues cómo encenderla. Si está encendida, cómo avivarla y mantenerla encendida hasta el último día de nuestras vidas, ¿ok? O de nuestra vida juntos como pareja, ¿ok? Entonces, ese es el tema de hoy, reencendiendo, digo conmigo, nuestra sexualidad, ¿ok? Como ya lo platicamos ahorita, Dios diseñó la intimidad sexual. O sea, el sexo no es del diablo. El sexo, si bien lo ha corrompido, lo ha desvirtuado, lo ha, deformado, pero si tú y yo nos vamos al principio de la historia del hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, podemos ver elementos ahí que Dios nos creó seres sexuales, es decir, seres que sienten placer, que tenemos, que Dios nos creó para vivir una sexualidad plena, ¿okay? Entonces, vamos a partir de que el sexo no es del diablo. El sexo, ¿quién lo creó? Lo creó Dios, ¿ok? Y Dios diseñó este regalo porque la intimidad sexual es un regalo de Dios para la pareja, para el matrimonio, ¿ok? Y que lo diseñó de tal manera que para que se pudiera disfrutar exclusivamente y plenamente en un contexto de pacto matrimonial. Nosotros ya hablamos, ¿sí? Ya hablamos en una conversación sobre el pacto, reencendiendo el pacto. Si en este momento tú no estás en una relación de pacto aún, es decir, que no has formalizado tu pareja, no te sientas acusado, no te sientas atacado, ¿sí? No. La idea es exponerte cuál es el diseño, y si alguno de nosotros, aún estando dentro del pacto matrimonial, estamos viviendo fuera del diseño, Dios es tan misericordioso, es tan lleno de gracia, que hoy, en esta noche, nos está invitando a ir al diseño, ¿ok? Porque cuando tú y yo vivimos algo o operamos algo de acuerdo al diseño, se puede vivir plenamente. Voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, un carro. ¿Un carro es bueno o es malo? El carro no es bueno ni malo.
sino cómo lo usamos, ¿no? Un carro que podemos usarlo para transportarnos de aquí a nuestra casa, de aquí a Guatabampo, de aquí a alguna playa. ¿Qué pasa si a este carro yo no le pongo aceite, no le pongo gasolina, o le tocaba de la verde y le pongo de la roja, ¿sí? O peor aún, le pongo diésel? ¿Qué sucede con ese carro? Va a tronar, di conmigo, se va a corromper. Y ese carro que era para transportarnos, pues no va a moverse, porque lo estamos usando de manera inadecuada. Entonces, a veces nosotros, ese carro llamado sexualidad, no lo hemos operado, no lo hemos vivido de manera adecuada. Y entonces, pues, nos truena la transmisión, se nos desviela la sexualidad. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso y es experto, es un mecánico, el mejor de los mejores, ¿sí? Para restaurar ese carro de la sexualidad, que Dios puede llevarnos nuevamente al diseño, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de eso, pero lo que en este punto queremos que nos quede bien claro es que la sexualidad es un regalo. Dile a tu pareja, dile, amada, amado, dile, la sexualidad es un regalo para disfrutarlo juntos. Dile, y hoy vamos a escuchar, dile, ¿cuál es el diseño de Dios para que juntos podamos vivirlo de acuerdo a eso? Muy bien, excelente. La sexualidad es un privilegio, no una carga. La sexualidad es un privilegio. O sea, este regalo que Dios nos dio desde el principio. Mira, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cómo estaban el hombre y la mujer en el Edén, en el paraíso? ¿Cómo estaban? ¿Estaban con ropa tapándose? ¿Cómo estaban? Estaban desnudos, ¿sí? De hecho, cuando Adán ve a Eva, ¿sí? Él dice, imagínate que cuando ve a la mujer de su vida, Adán, y él dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y se deleitó al verla, ¿sí? Y ahorita vamos a tocar ese tema, pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer que estaban desnudos, y Él dijo que era bueno. Cuando vivimos una sexualidad de manera adecuada, empezamos a vivirla como un regalo y no como una carga, como un privilegio. Como esposos no fuimos llamados a tener una intimidad sexual escasa o que tengamos que soportar. Cuando tú y yo vivimos una sexualidad fuera del diseño de Dios, en vez de ser un regalo, en vez de convertirse en un privilegio, es decir, algo para deleitarnos, algo para disfrutarlo juntos, se puede convertir en una carga. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque la empezamos a vivir fuera del diseño. Pero Dios no nos diseñó para vivir una sexualidad que fuera escasa, es decir, que no la tengamos en la vida de pareja, o que tengamos que soportar. Es decir, híjole, tengo que cumplir, y esto se convierte como algo que es pesado, es desagradable para mí, ¿sí? Y obviamente puede ocurrir eso, podemos vivir esa sexualidad en nuestro matrimonio de esa forma cuando la vivimos fuera del diseño. Pero en esta noche estamos aquí para volver al diseño. ¿Cuántos quieren volver al diseño? ¿Cuántos quieren fortalecer el diseño? Sino que, como lo vemos en esta imagen, Dios creó una intimidad disfrutable, di conmigo, disfrutable, que satisfaga las necesidades sexuales de ambos. Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando, tenemos necesidades sexuales, todos. Dios puso dentro de nosotros esa necesidad. Y mira, qué tremendo y qué hermoso Dios, que todo lo que preserva la vida del ser humano lo hizo agradable. ¿A cuántos les gusta comer? ¿A cuántos les gusta dormir? ¿A cuántos les gusta la sexualidad, vivir una sexualidad? A mí me encanta, fuera máscaras. ¿Sí? Es decir, todo lo que preserva la vida del ser humano, Dios la hizo agradable. El problema es que nosotros, al vivirla fuera del diseño, podemos corromperla. Y la comida que es agradable la convertimos en gula. Y nos ponemos obesos, ¿sí o no? ¿Es malo comer? No, la manera en que comemos. ¿Es malo dormir? No, cuando lo distorsionamos lo convertimos en pereza. ¿Es malo dormir? No.
es malo cómo dormimos. Y la sexualidad es lo mismo. La sexualidad Dios nos las dio para disfrutarla, para vivirla en plenitud, cuando la vivimos bajo su diseño. Obviamente cuando la corrompemos se convierte en lujuria, ¿sí? Entonces Dios nos dio y nos regaló la sexualidad para disfrutarla plenamente en su diseño. Díselo a tu pareja, dile amado, amada esposa, dile: Dios nos regaló la sexualidad para vivirla plenamente. Yo quiero vivir ese diseño de Dios, dile, ¿sí? Mira, quiero hablarte algo de parte de Dios, de parte del cielo. En la iglesia le dicen profetizar. Quiero decirte algo, que si tú te atreves, y estoy hablando desde el testimonio. Tengo 13 años y hemos pasado mi esposa y yo etapas de nuestra sexualidad fuera del diseño y hemos pagado las consecuencias juntos, pero también hemos disfrutado los beneficios y los regalos al vivirlo en el diseño, y es hermoso y pleno. Y quiero decirte que si tú te atreves a dar pasos en fe, es decir, te atreves a creer en que Dios tiene un diseño y tomar las acciones que hoy vamos a aprender, los consejos, los principios que hoy vamos a aprender juntos de cómo reencender nuestra sexualidad, yo quiero decirte algo de parte de Dios y de parte del cielo. Vas a vivir una sexualidad plena, incluso cuando llegues a tus 80 y 90 años. Porque la sexualidad no tiene nada que ver con el vigor humano, sino tiene que ver con el corazón humano, que se disfruta y se vive de manera diferente según la etapa de la vida. Pero quiero decirte de parte de Dios, no importa cuál sea tu situación hoy. Si estás dentro de un pacto ahorita, Dios quiere traerte al pacto para que lo disfrutes. Si estás dentro del pacto pero estás fuera del diseño, Dios quiere llamarte al diseño para que vuelvas a vivir en ese Edén que Dios nos diseñó para vivir. Nosotros fuimos quienes nos salimos, pero gracias a la gracia de Jesucristo, que pagó el precio para restaurar nuestra sexualidad, podemos volver a disfrutar ese regalo que Él nos dio, que es la sexualidad. ¿Cuántos quieren esto? Yo lo quiero. Amén. Y esto que mi esposo habla está en la palabra de Dios, ¿no? Y por eso es que lo hablamos, ¿no? Y nos paramos aquí enfrente a decirlo, porque no es como una ocurrencia o algo que aprendimos, sino son fundamentos bíblicos. Y dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que estaban desnudos y no había vergüenza, ¿sí? Entonces, Dios creó, diseñó la sexualidad y el placer para que lo pudiéramos disfrutar sin vergüenza. Hoy en día hay vergüenza, hay culpa, hay miedos. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios ha sido distorsionado, ¿sí? Se ha corrompido, es decir, se ha salido del diseño perfecto. Por eso es que hoy cuando hablamos de sexo o cuando escuchamos la palabra sexo, nos da así como que, ay, no, nos da pena, nos da vergüenza, o a veces pensamos que tiene una connotación mala, ¿no? O sea, que es algo malo o negativo. ¿Por qué? Porque el mundo así lo ha ido desvirtuando. Pero la realidad, y es lo que nosotros queremos hoy transmitir aquí, es que el diseño de Dios es tan hermoso y tan perfecto que no tenemos por qué tener vergüenza. Y si hay vergüenza es porque hemos estado haciendo o llevando nuestra sexualidad fuera del diseño, pero para eso estamos aquí, para volver al diseño. Amén. Y el placer es algo que Dios diseñó. Por eso es que, como decía mi esposo, ¿no? Todo lo que representa la vida nos da placer, porque es una forma en la que nosotros podemos seguir viviendo, ¿no? Si no, ya nos hubiéramos extinguido hace mucho. Si no nos gustara la sexualidad, el sexo, pues ya no hubiera multiplicación, ¿verdad? Pero Dios lo puso en nosotros para que pues no la raza humana siguiera, ¿no? Porque Dios fue la forma en la que Dios quiso crear junto con nosotros
a la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando a través de las relaciones sexuales podemos tener hijos y es una bendición porque estamos siendo parte de ese diseño perfecto junto con Dios, ¿no? De crear. Entonces, por eso es que la relación sexual, la sexualidad es algo tan hermoso y que tenemos que aprenderlo a vivir de esta manera, ¿no? Sin vergüenza, sin culpa, que más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Hay al menos 3 perspectivas, es decir, 3 maneras de que nosotros podemos ver al sexo, ¿ok? O vivir la sexualidad. Y una de ellas es idolatrarla. ¿Qué significa esto? Es desear o poner al sexo por encima de cualquier cosa. Esto es cuando sucede que uso al sexo, es decir, uso mi sexualidad solo para darme placer a mí sin contemplar, es decir, las necesidades o deseos de la otra persona o de otras personas, ¿ok? Es decir, vivo la sexualidad de manera egoísta, decir, solamente pensando en mí, sin contemplar la dignidad de la otra persona, los deseos y las necesidades de la otra persona, y solamente lo uso para darme placer a mí, ¿ok? Es aquí cuando caemos en la pornografía, cuando caemos en la masturbación, cuando caemos en la prostitución, es decir, que acudimos a eso para darnos placer a nosotros. ¿Por qué? Porque solo quiero usarlo para darme placer. Y entonces lo corrompo y salgo del diseño. Entonces, una de las perspectivas que podemos tener es verlo como un Dios. De hecho, estas 3 perspectivas empiezan con la misma letra, la letra D. La primera es verlo como un Dios. Dios, no Dios todopoderoso, no el Dios que lo creó y lo diseñó, sino como un Dios de minúscula, ¿sí? Que lo uso para darme placer a mí, para satisfacer mis necesidades de una manera egoísta, ¿sí? La segunda manera de ver el sexo es despectiva. Es decir, uy, yo no quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso, ¿sí? Es como despreciarlo. No, yo no tengo necesidad de sexo, yo no tengo necesidad de satisfacer esa necesidad en mí. O es algo malo, cuando hablan de sexo, es del diablo. Es más, vayámonos a los que somos 80s, 90s, ¿sí? de los 80s o 90, yo soy del 87. Y hablar de sexo en la iglesia era escandaloso. Es más, creo yo que aún en este tiempo, para algunas personas, hablar de sexo en una iglesia es escandaloso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero ¿cuán daño ha hecho eso? ¿Cuán daño? O peor aún, en nuestras casas. ¿Cómo hablar de sexo con nuestros hijos? Obviamente, hablarlo en el tiempo, en la manera, en el lugar correcto, ¿sí? O sea, de ser sabios y entendidos para abordar el tema. Pero una de las cosas que nos ha alejado del diseño de Dios para vivir una sexualidad en plenitud es vivirla con despectiva, es decir, ignorarla, rechazarla, minimizarla. Esto es sobre todo, no es exclusivo de las mujeres, pero digamos que es más común que la mujer diga, yo no necesito del sexo, yo no lo necesito y puedo vivir sin eso, ¿sí? Y entonces, como no lo necesito, sin embargo, realmente muchos de los males que podamos vivir, no solo las mujeres, sino también los hombres, es por no tener una perspectiva, es decir, una visión adecuada de lo que es el sexo. Entonces, el sexo no debe ser ni un Dios, ni debe ser algo despectivo para nosotros, sino que el sexo, di conmigo, es una dádiva. ¿Qué significa esto? Significa que es un regalo que Dios nos dio, ¿sí? Mira, yo te puedo regalar un cuchillo bien afilado, ¿sí? Imagina que yo llego y te regalo un cuchillo, se lo regalo a mi esposa. Mi esposa, ¿el regalo es bueno o es malo? ¿Es un regalo, sí o no? Ahora, con ese cuchillo, ¿qué puede hacer? ¿Se lo puede ir guardárselo a alguien por dentro, no? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Y asesinar con eso? ¿O puede cortar un filete en la casa y hacer un manjar para deleitarnos juntos? Es decir, lo puedo usar para dañar o lo puedo usar para deleitarnos. La
Cuestión es cómo lo estamos usando, cómo lo estamos viviendo. Ese cuchillo fue diseñado para cortar algo para comer, ¿estamos de acuerdo? Pero lo podemos corromper y podemos asesinar con ese cuchillo. Pero el sexo no es ni un Dios, ni es algo que debemos de vivir despectivamente, sino que lo debemos de vivir como una dádiva, es decir, un regalo de Dios. Di conmigo, un regalo de Dios para el placer, para el deleite y para recreación mutua en el matrimonio. Mira, díselo esto, enséñale esto a tu pareja, ¿sí? Dile, mi amor, dile, el sexo es una dádiva de Dios para nosotros, dile. Es un regalo, dile, para el placer, para el deleite y la recreación mutua en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio. Pero dile, pero vamos a vivirla de acuerdo a su diseño. ¿Cuántos quieren redescubrir este regalo? Yo quiero redescubrirlo, ¿sí? Mira, y no importa la edad que tengamos, si tienes 15, 20, no es cierto, un chamaquito de 15 años no puede ser, 25 años o ya mayor de edad, o tengas 80 años, ¿sí? Se vive de manera diferente, pero puede ser intensa de una manera distinta, pero vivir nuestra sexualidad de manera plena. Y miren lo que dice Proverbios 5 del 18 al 19, ahí lo tenemos. Dice la palabra: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La palabra dice alégrate, satisfagan y recréate. Sí, y está hablando de la relación de pareja, ¿no? No está hablando aquí de ninguna otra cosa más que de la relación de esposos, ¿sí? Entonces, Dios nos llama, o sea, es un mandato de Dios a que vivamos nuestro matrimonio con alegría, ¿sí? Con gozo, con satisfacción, que nos satisfaga, que nos satisfacemos mutuamente y que nos recreemos, ¿sí? Entonces, no es algo que nosotros aquí les digamos porque es un experimento, no, sino porque así lo creó Dios, para que lo vivamos de esta manera, ¿sí? Entonces, qué hermoso es cuando realmente lo vivimos así. Nosotros por mucho tiempo vivimos fuera del diseño y no podíamos disfrutar en plenitud. Pero hoy en día nosotros, 13 años después de matrimonio, podemos decirles que hemos experimentado y estamos experimentando esto que dice la palabra de Dios. Nos podemos gozar y alegrar el uno del otro, nos satisfacemos, ahora sí lo dije bien, nos satisfacemos y nos recreamos, ¿no? Hemos aprendido que nuestra sexualidad es para esto y eso ha dado frutos en nuestra vida matrimonial. O sea, ha dado muchos frutos que ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y ahorita que hablaba mi esposo del cuchillo, se me venía a la mente que el cuchillo es un regalo, ¿no? Y el sexo, la sexualidad es un regalo de Dios para esto, que dice la palabra. Pero ¿por qué llega un punto a veces en nuestra vida donde dejamos de alegrarnos, donde dejamos de satisfacernos, donde dejamos de recrearnos? Y ahorita que comentaba del cuchillo se me venía a la mente que el cuchillo es una buena herramienta, ¿no? Que nos puede ayudar a hacer muchísimas cosas buenas, pero los cuchillos van perdiendo su filo. Pero no porque pierdan su filo los desechamos, ¿verdad? Porque un cuchillo se puede volver a afilar, le podemos volver a sacar filo, ¿verdad? Entonces, tomando esa idea, justamente eso es lo que queremos, ¿no? Y lo que estamos hoy hablando, necesitamos volver a afilar nuestra sexualidad, nuestra vida sexual. ¿Sí? Si se ha desgastado, si se le ha acabado el filo, hay formas de que vuelva a tener su filo. Y ahorita lo vamos a enseñar más adelante. Así es. Ahora vamos a platicar sobre los beneficios que tiene nuestra vida de pareja
el vivir una sexualidad dentro del diseño de Dios. O sea, ¿qué beneficios hay? Por ahí en su material van a ver unos puntos. Y el primero de los beneficios, de estos 6 beneficios al menos, hay muchos más, pero hoy vamos a hablar de 6, nos unifica, digo conmigo, nos unifica. Sí. Es decir, el sexo, cuando lo vivimos en pareja, de una manera plena, en conjunto, en unidad, en intimidad, nos une de una manera poderosa, ¿sí? Lo hablamos en una de las conversaciones anteriores, en viernes anteriores, temas atrás, que cuando hay una interacción entre nosotros, ya sea a través de los besos, a través de las caricias, a través de la intimidad sexual, ocurren cosas dentro de nuestro cerebro que nos apegan, que nos ligan, ¿sí? Que nos unen. Entonces, cuando nosotros vivimos una sexualidad plena, hay una unidad, hay una unión dentro del diseño de Dios, ¿sí? Por esto es bien importante que esto lo vivamos dentro del pacto matrimonial. Imagínate estarte uniendo pues a N o X o muchas personas. Eso crea situaciones muy complicadas en el alma, en la manera que funciona nuestro ser, ¿sí? Esto tiene consecuencias catastróficas cuando nos apegamos o nos unimos a muchas personas de esa manera. Por eso vienen muchas situaciones dentro del alma humana, cuando se apega, cuando se une fuera del diseño, ¿sí? Solo por el placer, sino que cuando vivimos la sexualidad dentro del diseño de Dios y hay un pacto de por medio, es decir, que juntos vamos a vivir y nos vamos a comprometer a vivir esa sexualidad de una manera limpia, de una manera pura. Dice la palabra sin mancilla, lo dice la Biblia, nos permite unirnos de manera poderosa. Otro de los beneficios nos ayuda a confiar más en el otro. Mira, eso a mí es algo que nos pasa, o al menos a mí como hombre, que cuando mi esposa y yo tenemos intimidad, que ya las niñas se durmieron, que tenemos espacio, y cuando se da ese momento de unidad, después me da por platicarle, abrirme hacia ella. Fíjate que me está pasando esto, estoy viviendo esta. Es algo, ¿por qué? Porque se da la confianza, ¿sí? Te doy un tip, mujer y hombre también, no es exclusivo de los hombres y las mujeres. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de tu esposo? Búscala, únanse en intimidad juntos. Y créanme que empieza a haber una confianza, nos ayuda a confiar más en el otro. El tercer beneficio es acuerdo, es decir, facilita el ponernos de acuerdo. Y ojo, aquí no te estoy diciendo que tengas mujer u hombre, sexo, con intimidad sexual con tu pareja para convencerla de algo que tú quieres. Es decir, no lo vamos a usar como un arma de manipulación. Eso está mal. Pero sí sirve para bajar las defensas, para bajar, que andas todo ahí belicoso, andas todo o belicosa. Y entonces en el acto sexual, es decir, en la intimidad sexual, bajan las guardias. Díganme si eso no estoy, a menos a mí me pasa eso. Bajo la guardia, no ando así, no termino de tener ese momento de intimidad y ando así como que esta me va a tirar algo. No, para nada, sino que hay un ambiente de confianza, estamos unidos, estamos en un momento agradable y entonces puede facilitarnos el ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay unidad, porque hay confianza, ¿ok? Entonces, del tercer beneficio, di conmigo, acuerdo. Así es, nos facilita el ponernos de acuerdo. El beneficio número 4, nos blinda contra la infidelidad, ¿sí? Pablo, y más adelante lo vamos a leer juntos, Pablo decía en una carta a una de las iglesias, muy sabiamente, porque conocía cómo funcionaba el ser humano y conocía al Dios que diseñó nuestros cuerpos. Y Pablo dijo esto, dijo, hombres, mujeres, no se aparten, es decir, no se priven el uno del otro para que no le den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque imagínate, hay deseos
que necesitan ser satisfechos en cada uno de nosotros, deseos, necesidades sexuales, y si no las estamos satisfaciendo dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro hogar, pues se da, como Pablo lo dice, podemos ser presa fácil para que busquemos eso en otro lado, ¿sí? No es justificación, nunca se va a justificar, pero digamos que eso puede debilitarnos y de abrir la puerta a la infidelidad, porque no tengo esa conexión, ¿sí? Entonces, el tener una buena sexualidad, una sexualidad encendida dentro del matrimonio, nos va a blindar contra la infidelidad, ¿ok? Di conmigo esto: un corazón satisfecho es difícil de corromper. Es decir, cuando tú y yo estamos satisfechos en nuestro corazón, primeramente por Dios, es un corazón que no se va a corromper. Quinto beneficio, enfoque. Nos mantiene enfocados en el otro durante el día. Dime si no, cuando tuviste un momento profundo, un momento hermoso, donde se vivió y esa sexualidad mutua, yo pienso en ella, yo pienso en mi pareja, estoy pensando en qué hermosa, en qué bella es, ya quiero volver a mi casa nuevamente, ¿sí? Sin embargo, cuando no está eso, hasta ya tengo que ir para la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa conexión, porque está apagada la llama. Pero cuando la llama de la sexualidad dentro del matrimonio está encendida, tú quieres volver al lugar donde eres deleitado y tus deseos son satisfechos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Soy el único loco que le pasa eso. Así es. Gloria a Dios, no estoy tan tumbado. Y el sexto beneficio, el número 6, nos da salud emocional. Nos nutre de hormonas estabilizadoras. O sea, como lo hemos platicado, dentro de nuestro cerebro hay hormonas como la dopamina, la endorfina, la serotonina, la oxitocina, que esas hormonas crean como un sentido de placer, de plenitud dentro de nosotros, y cuando esas hormonas son estimuladas dentro del diseño de Dios en una sexualidad sana y plena con nuestra pareja, da un sentido de estabilidad emocional. Muchas veces, no exclusivamente, muchas veces de nuestras inestabilidades emocionales, que andamos todos iracundos, es muy común en los hombres. Un hombre que no ha sido, que esa parte en su corazón, en su cuerpo, no es satisfecha, va a tender a la ira, porque trae la hormona de la testosterona que quiere salir de alguna manera, y nos ponemos violentos. Pero cuando estamos satisfechos correctamente y dentro del diseño de Dios, di conmigo, da estabilidad emocional. Dile a tu pareja, dile, yo quiero ayudarte a que tengas estabilidad emocional, mi amor, dile. Mutuamente. Así que reencendamos la llama de la sexualidad, dile, para tener una verdadera intimidad sexual entre nosotros. ¿Cómo ya hemos hablado del diseño? ¿Qué es lo que Dios diseñó para la sexualidad humana, la sexualidad en el matrimonio? Hemos hablado que es un regalo, hemos hablado los beneficios que nos trae vivirlo. Pero ahora, ¿cómo esta llama se va apagando? La sexualidad es susceptible especialmente cuando la descuidamos, cuando se presentan retos físicos, emocionales o mentales, o atravesamos un mal momento relacional, ¿sí? Es decir, la llama puede apagarse cuando la descuidamos. ¿De quién es responsabilidad cuidar la llama matrimonial? ¿De mi esposa nada más? Es mutua. ¿Quieres aprender a vivir un matrimonio en plenitud? Aprende a asumir la responsabilidad que te toca a ti. Yo no soy responsable de cómo ella esté, pero sí soy responsable de cómo yo estoy con ella y cómo voy a estimular, cómo la voy a llamar, con palabras, como lo hablábamos en el tema anterior, con palabras, con regalos, con momentos, en una cita romántica, estimular, llamarla, cortejarla, seducirla, ¿ok? Pero cuando no hacemos eso, cuando no hay ni palabras, cuando no hay ni mensajes, cuando no hay ni regalos, es decir, cuando yo no estoy provocando nada, la estoy descuidando, ¿sí? Entonces la llama de la sexualidad matrimonial se puede apagar cuando la descuidamos, ¿sí?
Cuando se presentan retos físicos, obviamente, por ejemplo, en un embarazo, ¿no? Un embarazo puede haber, pues obviamente la mujer está en una etapa donde pues tenemos que buscar entrar en intimidad de otra manera, ¿sí? Sobre todo en las últimas etapas o después de. Y agrégale, si a eso se suma una depresión posparto, pues tenemos que juntos cuidar y buscar el cómo conectar. Y esos momentos pueden apagar la llama, ¿sí? Y atravesar un mal momento relacional, conflictos o momentos que crean división entre nosotros. Y vamos a hablar de 5 extintores del fuego de la intimidad sexual. Primero, internos, ¿no? Que tienen que ver con lo personal, lo que está pasando dentro de nosotros y que pueden llegar a ser una barrera o algo que nos impida poder conectar con nuestra pareja, ¿no? ¿Qué es esto? Por ejemplo, los estorbos mentales. Y ahí entra lo que decíamos ahorita, ¿no? La vergüenza, la culpa, los temores, las inseguridades. Y yo creo que, supongo que a los hombres les sucede, pero creo que es algo que nos sucede mucho más a las mujeres, ¿no? Cuando llegamos a la relación, uno de los factores que afectan mucho al momento de la relación sexual son estos estorbos mentales. Traemos a veces muchas estructuras mentales de cómo nos enseñaron, de cosas que nos dijeron acerca de nuestro cuerpo, muchas inseguridades que se fueron formando, ¿no? Entonces que al momento de querer conectar con la otra persona, obviamente es muy difícil y tiene que ver con una cuestión de algo que está pasando internamente, ¿no? Cosas del pasado que hayamos vivido, ¿sí? Relaciones pasadas o cosas que hicimos en el pasado que tienen que ver con la sexualidad y que podamos traer arrastrando, ¿no? Que a lo mejor todavía no hemos sanado, no hemos resuelto, y son cosas que estorban al momento de poder conectar, de poder tener intimidad. Otra de las cosas dentro de estos factores internos mentales es las expectativas irreales. ¿Qué es esto? Es cuando hemos consumido pornografía, ¿sí? Cuando hemos, no solamente a lo mejor viendo, sino incluso que hemos leído, que hemos escuchado, y empezamos a crear nosotros ideas de lo que sería lo ideal, ¿no? En el caso de las mujeres, como del hombre ideal. Y a veces nuestras expectativas son tan irreales o tan imposibles de alcanzar, pero eso se vuelve un estorbo, una barrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces soñamos, ¿no? Con un príncipe azul con ciertas características que nos hemos creado nosotros o creído, ¿no? A través de todo lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y cuando nos encontramos con nuestra pareja y con quizá los defectos o las cosas que no es aquella persona que creamos en nuestra mente, entonces eso se vuelve algo que es una barrera, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que empezar a detectarlas si hay en nuestra mente o en nuestro corazón. Otra de las cosas de los extintores del fuego es la rutina, ¿sí? O la monotonía. Cuando tenemos tantas ocupaciones, tantas actividades del día a día, que la llama se va apagando. ¿Por qué? Porque dejamos de darle lugar a la vida sexual. Tenemos tantas cosas que hacer que nos consumen nuestro tiempo, nos consumen nuestras energías, que cuando queremos o intentamos estamos tan agotados mentalmente, físicamente, que es difícil poder llegar a tener ese momento, ¿no? Y nosotros tenemos 4 hijas y lo que les estamos diciendo lo entendemos perfectamente, ¿sí? No es nada sencillo,
Nuestra lista de actividades del día a día no se imaginan, sobre todo cuando están en la escuela, cuando están en otras actividades, atender 4 hijas, atender una casa, trabajo, etcétera, ministerio, muchísimas cosas. Pero aún así, nosotros hemos aprendido a priorizar ese momento y esos momentos tan importantes que sí o sí debemos de tener como pareja, porque son parte fundamental del matrimonio, ¿sí? Si no estamos diciendo que la relación sexual o el sexo es como que tiene que ser lo primero de nuestras vidas, no, pero sí tiene que ser algo de lo principal de todas las cosas que hacemos como pareja, ¿sí? Y a veces el sexo, la relación sexual la dejamos como algo, a veces ni siquiera en el último lugar, sino a veces no tiene ni lugar. Y lo dejamos ahí a ver si se da, ¿no? Pero si nosotros estamos viviendo de esa manera, estamos llevando de esa manera, nuestra sexualidad nunca va a suceder. Al contrario, va a suceder cada vez menos, hasta que llegue a extinguirse por completo. Por eso es que la rutina y la monotonía es algo que va a apagar el fuego. Ahora, no estamos diciendo que no hay que tener rutinas o que hay que dejar de lado las actividades que tenemos, no, para nada, ¿no? Nosotros tenemos que seguir atendiendo a nuestras 4 hijas, tenemos que seguir siendo papás, mi esposo sale a trabajar, yo tengo que cumplir con las cosas de la casa, tenemos que seguir siendo líderes, trabajar para el Señor, o sea, todo lo seguimos haciendo. Pero dentro de todas esas cosas, nuestro tiempo y nuestra relación como esposos, en todos los sentidos, ¿no? Pero ahorita específicamente hablando de la relación sexual, es algo que priorizamos. Por eso es que sí o sí le damos su tiempo y su espacio. Otro de los extintores es los daños relacionales, es decir, si en nuestra relación ha habido adulterio, ha habido infidelidad, ha habido engaños, ha habido faltas de respeto, ha habido violencia, ¿sí? Obviamente esto sí o sí es algo que nos va a ir apartando, ¿no? Ahora, cada una de estas cosas tiene que tener un tratamiento. O sea, si nosotros, conforme estamos hablando de esto, yo sé que muchos de ustedes quizá están diciendo, a mí me ha pasado esto, o me pasa esto, me sucede esto. Y eso es importante porque lo primero es poder ver qué es lo que está pasando. Es decir, detectar el problema, detectar cuál es ese extintor para después poder encontrar la solución y llegar a la solución juntos. La buena noticia de esto es que cada uno de esos tiene solución. No importa qué tan apagada esté la llama puede volver a reencenderse, ¿sí? Por eso este taller se llama Reencendiendo, porque se puede volver a encender. Entonces, les decía, cada una de estas cosas tiene un tratamiento y hablando de las situaciones que a veces vivimos como matrimonio, de infidelidad, cosas que pueden llegar a crear heridas muy profundas en el corazón o que pueden llegar a crear distancia entre los esposos muy profunda, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso de sanidad, tiene que haber un proceso de restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es obvio que no vamos a llegar a una relación sexual cuando hay violencia, cuando hay infidelidad, o la hubo, pero no ha habido una restauración, cuando no ha habido arrepentimiento, cuando no ha habido perdón, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de que, para que se sienta juzgado alguien, no, o para señalar, no, sino porque son realidades que podemos estar viviendo dentro del matrimonio, pero que pueden solucionarse, arreglarse, y aún la herida más profunda que hay en nuestros corazones puede ser sanada con la ayuda del Señor. Amén. Otros extintores es los retos de salud, que ahorita hablaba un poco mi esposo, ¿no? Enfermedades que obviamente pues no, nadie es como que las buscamos, ¿verdad? Esas pues llegan, o enfermedades de los hijos también, problemas hormonales, las esposas, las mujeres cuando tenemos hijos, es un proceso
que vivimos, ¿no? De posparto, etcétera, la depresión, cosas que podemos vivir en nuestra salud, ya sea mental o física, ¿no? Y que tenemos también que tener mucho cuidado con ellas para que no, obviamente también tenemos que darle su tratamiento, pero no pueden apartarnos de esos momentos que como esposos necesitamos tener, ¿sí? Ahora, obviamente, ¿no? Nosotros pasamos por un tiempo muy duro, donde operaron a nuestra hija, fue un proceso largo. Claro, o sea, era difícil en ese tiempo, ¿no? Pero había formas que nosotros buscábamos para seguir conectados en intimidad, porque la intimidad no solamente es lo sexual, ¿sí? Empieza desde mucho antes y conlleva muchas cosas, pero sí o sí nos tiene que llevar a la relación sexual. Pero bueno, en ese tiempo nosotros buscábamos la forma de estar conectados, de que nuestra intimidad siguiera encendida, y obviamente cuando se podía, pues llegábamos a lo otro, ¿no? Pero en ese tiempo era difícil. Y yo sé que a veces ustedes han pasado o están pasando por momentos así. Ahora, hay formas de seguir viviendo esa plenitud en la intimidad, ¿sí? Y por último, los falsos sustitutos. ¿Qué es esto? Es cuando buscamos aquello que solamente podemos tenerlo con nuestra pareja, lo buscamos en otras cosas. La pornografía, la masturbación, la infidelidad, que lo buscamos con otras personas fuera de nuestro matrimonio, ¿sí? Y esto nos aparta totalmente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para tener una relación sexual satisfactoria, lo estamos poniendo en otras cosas, en otras personas, ¿sí? Y es un comportamiento muy egoísta, ¿no? Porque ahí solamente pensamos en nosotros, y la relación sexual es para vivirlo juntos, plenamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos solamente por nuestra parte, estamos fuera del diseño de Dios. Por eso es algo con lo que tenemos que empezar a cambiar dentro de la relación si esto está sucediendo. Y dice la palabra en Cantares 2:15, dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Mira, todos estos 5 extintores que hablamos ahorita son como esos zorros que vamos permitiendo, dice, pequeños zorros, que no te das cuenta en qué momento entran y en qué momento empiezan a destruir tu intimidad, tu relación de pareja. Pero hay zorros como estos que mencionamos, que empiezan a entrar y que nosotros les permitimos, y empiezan a destruir de a poco, a veces sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, ya a veces el daño es mayor, ¿no? Ya a veces la llama está totalmente apagada. Pero como les decía ahorita, lo importante aquí es detectar los zorros. Vamos a detectar los zorros, ¿okay? Y justo eso vamos a hacer. ¿En cuáles de estas maneras tú estás contribuyendo en lo personal? Sí, vamos a ver primero hacia nosotros, para apagar el fuego de tu intimidad de pareja. Ahora vamos a hablar de las 5 formas en las que podemos reencender la sexualidad, ¿sí? Ahora, estos 5 pasos que vamos a hablar aquí, algo que sí tenemos que decir es que esto no se va a dar mágicamente. O sea, esto no se va a dar así como que, sí queremos y se va a dar solo. O ya vinimos a la plática y estuvimos en el taller y se va a dar solo. No, esto requiere algo que se llama intencionalidad. A ver, dilo junto conmigo. Intencionalidad, ¿sí? Nuestra relación de pareja requiere mucha intencionalidad. Entonces, para poder corregir todas esas cosas que quizá han estado fuera del diseño de Dios, necesitamos. Dice la palabra en 1 Corintios 7, del 3 al 5, y vamos a leerla juntos. ¿Qué les parece? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa
y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. ¡Wow! Palabra de Dios. Lo dice el Señor, no lo decimos nosotros. ¿Sí? Y esto de satisfacer las necesidades de nuestro esposo, de nuestra esposa, es algo que lo tenemos que hacer con intención. ¿Sí? Y entender primero que nosotros somos los únicos que podemos satisfacer esas necesidades de nuestro esposo o de nuestra esposa. Nos da la responsabilidad de hacer lo que tengamos que hacer para suplir esa necesidad, ¿sí? Porque sí o sí, hablándole a las mujeres, nuestros esposos tienen una necesidad sexual que tiene que ser suplida. Y tú, mujer, esposa, eres la única que tienes el privilegio y el derecho por Dios, dado por Dios, para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Entonces, y eso es una responsabilidad para nosotras como esposas. Ahora, esto también es para los esposos, ¿no? El esposo es el único que puede satisfacer las necesidades de las esposas, que también las tienen. A veces no tan atenuadas como los hombres, pero sí a veces son necesidades sexuales, no específicamente el sexo, pero sí necesidades de intimidad que el esposo debe satisfacer en las mujeres. Ahora, vamos a ver esos 5 pasos intencionales. Y el número 1 es quitar. ¿Quitar qué? Quitar todo lo que vimos ahorita, ¿sí? Las 5 barreras, los 5 extintores que veíamos ahorita, bueno, es eliminar esos obstáculos, eliminar empezar ahora que ya los detectamos, ahorita que estaban haciendo el ejercicio, que es para eso, para poder ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminarlos, sí o sí, los tenemos que quitar, cada uno de ellos. Y ahorita les decía, no se van a quitar solos, ¿no? Tenemos que hacer cosas para quitarlos. Quizá se necesite terapia de pareja, quizá se necesite acudir con alguien, con un consejero espiritual, con un pastor, ¿sí? Con alguien que tenga mayor conocimiento y que pueda ayudarnos, ¿sí? Es a lo mejor resolver esa situación de salud, ir con el médico, no sé, según la situación se hayan puesto ahí, esos extintores que están apagando la llama, tenemos que hacer algo, tenemos que resolverlo. Ahora, si tú dices, estamos en un punto ahorita donde no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? O sea, estamos en una situación tan difícil donde nos hemos apartado tanto el uno del otro, o donde la llama de plano está totalmente apagada, que no sabemos ni cómo empezar a reencenderla. Bueno, te puedes acercar con nosotros, te puedes acercar con nuestros hermanos que son parte del liderazgo del equipo de matrimonios, para empezar a darte una guía, para ayudarte y darte consejo y dirección de parte de Dios, ¿sí? Ahora, no es que vamos a resolver la situación. Los que los resolvemos somos los matrimonios, el matrimonio, pero podemos apoyarte. Ahora, el segundo paso intencional que debemos de dar para restaurar y reencender nuestra sexualidad, di conmigo, es priorizar. Miren, uno de los mejores actos de amor que podemos dar nosotros como esposos o esposas a sus esposos es ser intencionales. No hay mayor muestra de amor que cuando uno está cansado, hay unas situaciones que dices tú, híjole, pues hay conflicto, me siento cansado emocional, físicamente, agotado espiritualmente, pero tener la intención de decir, quiero tener intimidad con mi pareja, quiero tener ese acercamiento con ella, eso es amor, eso es amar, porque amar di conmigo, es una decisión. Es decir, el amor no es una emoción, se vive en emociones, pero el amor es una decisión, es una intención de estar en unidad, de estar en intimidad, ¿ok? Entonces, el segundo paso intencional para reencender la llama de la sexualidad del matrimonio es priorizar, es darle su lugar, como le hablaba ahorita mi esposa,
a ese momento donde vamos a conectar juntos. Ojo, no hay que limitar nuestra sexualidad en el matrimonio únicamente al acto sexual, ¿sí? Es decir, me refiero a únicamente la penetración, ¿sí? Es decir, entre hombre y mujer. Obviamente es una de las maneras físicas más profundas que hay de vivir nuestra sexualidad, pero no se limita a eso. Sexualidad es intercambiar, ¿sí?, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros espíritus. Es decir, nuestro ser con la otra persona. Sexualidad es abrazarnos. Hay momentos, obviamente, platicaba mi esposa cuando vivíamos la operación de una de nuestras hijas. Pues obviamente, intimidad sexual, imagínate en un hospital. Pues tienes que estar loco para hacer eso. Pero hay abrazos, los besos, las caricias, las palabras, ¿sí? Y obviamente cuando hay el momento adecuado, pues obviamente llegamos a una intimidad profunda, ¿sí? Pero, di conmigo, necesitamos priorizar. Mira, uno de los grandes extintores de nuestra época es el celular. Le llaman el scroll infinito. En el reino de los cielos le llaman la dopamina barata. ¿Por qué es un scroll infinito? Porque hay psicólogo, hay una ciencia detrás de eso que nos engancha. Yo me confieso ante ustedes y hay veces que no puedo dejar de scrollear. ¿Qué le pasa a eso? A mí me pasa, espero que no sea el único loco en esta reunión. Todos, porque es dopamina barata. Es decir, me estoy dando satisfacción al ver noticias, a ver quién sabe cuánta cosa. Y a veces la imagen matrimonial, tristemente, es, ¿sí?, que no priorizamos a la pareja y ella está por su lado, yo estoy por mi lado, en una king size, ¿sí? Y cada uno está así, scrolleando, no dándole la prioridad a la persona que tengo enseguida, dándole la prioridad al celular porque me da un placer egoísta, yo y el celular. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que soltar. Por ejemplo, una de las cosas, dejo el celular allá para que no tengo la tentación de agarrarlo y entrar en una conversación en mitad de la noche, ¿sí? ¿Para qué? Para priorizar, hacer de la intimidad una prioridad programada. Si nosotros tenemos una práctica de decir, cuando se acuesten las niñas, cuando ya hay que dormirlas temprano, vamos a entrar en intimidad. Vamos a dejar los celulares, vamos a apagar la televisión y vamos a vernos y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, el segundo paso intencional para restaurar y reencender nuestra sexualidad en matrimonio, di conmigo, es priorizar. Dile a tu pareja, eres mi prioridad, ¿sí? Al menos debe serlo. Entonces, tenemos que dar ese paso. Tercer paso. El tercero es cultivar, ¿sí? Fomentar la conexión durante todo el día, así como decía mi esposo, ¿no? La intimidad sexual no es solamente al momento de tener sexo, sino es todo aquello que vamos haciendo que nos va conectando profundamente el uno con el otro. Y algo que las mujeres necesitamos es que eso se vaya cultivando a lo largo del día. A lo mejor a los hombres se les hace un poco más fácil, ¿verdad?, llegar a ese momento y ya, ¿no? A lo mejor no se vieron, no se hablaron, no se dijeron palabras bonitas ni nada, y el hombre puede llegar a ese momento y no tiene ningún problema. Pero las mujeres no. Las mujeres necesitamos que se cultive, ¿sí? Cultivar como es con las plantitas, ¿no? O sea, es que lleva su tiempo, que se le está ahí preparando, que se le está regando, ¿no? Para que poco a poco vaya creciendo y dando un fruto. Bueno, a lo largo del día nosotros, tanto la esposa como el esposo, tenemos que ir cultivando. ¿Cómo? A través de mensajes. Si no nos estamos viendo, si no estamos juntos, bueno, nos mandamos un mensaje con palabras bonitas, ¿no? Diciéndole, te amo, que tengas un hermoso día, me acordé de ti, te extraño, ¿no? Vi esto y me acordé, o recordé ese momento que tuvimos, etcétera. O sea, empezar a fomentar ese deseo de estar juntos. Cuando estén juntos, abrazarse, como decía mi esposo, dejar los distractores
por un momento, celular, la televisión. No es que no tengamos esos momentos, pero como decíamos, hay que priorizar, ¿sí? Entonces, dejar un momento eso, vernos, preguntar cómo te fue, ¿no? En el día, cómo estás hoy, darnos un abrazo, besos prolongados. ¿Quién vino a la reunión anterior? ¿Sí? Y hablábamos sobre el romance, ¿verdad? El romance es la antesala a la relación sexual. Y hablábamos justamente de esto. Tenemos que cultivar el romance a lo largo del día y a lo largo de toda nuestra vida matrimonial, que eso no se apague. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de esa manera, ¿no? Teniendo detalles, a lo mejor llegar con un detalle que no es que sea un regalo o algo que tengamos que gastar mucho, sino algo que le diga a nuestro esposo, a nuestra esposa: tú eres importante para mí, estuve pensando en ti, ¿sí? Y esos detalles van a ver cómo van a empezar a crear un deseo en cada uno de estar juntos. Y cuando se llegue el momento de que se dé ya una relación sexual, pues va a estar preparado el terreno, ¿no? Mi esposo dice, hay que preparar, ¿cómo? La tierra es de quien la trabaja. Así, sí. Entonces hay que trabajar la tierra, ¿sí? El paso número 4 para reencender nuestra sexualidad, di conmigo, es provocar. Y mira, tenemos que, di también esto conmigo, reaprender. Mira, un acto de amor es atrevernos, tener la intención de aprender cómo provocar a la pareja. Es decir, cómo activar, cómo despertar el deseo en la otra pareja. Es el arte de la seducción, ¿sí o no? Es decir, es seducir, es provocar. Entonces, uno de los pasos que debemos dar es reaprender cómo provocar el deseo en nuestra pareja. ¿Y cómo hacemos esto? Esto que estás haciendo hoy. Ahorita salir de la rutina, quién sabe qué estaríamos haciendo ahorita, viendo una serie, no sé, ¿no? Salir del mundo para venir y aprender cómo reencender la llama en el matrimonio. Ese es un paso. Otro es lo que decía mi esposa. Es acércate con un consejero, acércate con un pastor, es decir, con personas sabias y entendidas para aprender cómo provocar, es decir, seducir a nuestra pareja. Entender la manera en que, por ejemplo, leer libros, escuchar podcasts, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha servido como hombre, como esposo, escuchar el podcast de nuestros amigos pastores que diseñaron este taller, Cintia y Daniel Osuna. Ellos tienen una serie completa, de hecho creo que todos los febreros ellos hablan sobre sexualidad y hablan sobre estos temas. Escuchar, aprender. Entonces, tenemos que provocar, tenemos que reaprender a cómo despertar el deseo en el otro, ¿sí? ¿Y cómo se aprende? A veces nos equivocamos, pero el que no se arriesga, no, gana. Entonces tenemos que reaprender. Dile a tu pareja, yo quiero reaprender, a provocar y encender tu deseo, mi amor, ¿sí? Y luego voltea al cielo y dile al que diseñó a tu pareja, dile, enséñame, quiero aprender cómo despertar el deseo en ella o en él. Sí, y también necesitamos comunicarnos, ¿no? Aprender a comunicarnos, porque a veces es tan sencillo como preguntarle a nuestra pareja, ¿sí? O sea, ¿qué te gusta? O sea, ¿de qué forma? Etcétera. O sea, tener ese tipo de conversación también, ¿sí? Ahora, el quinto paso es crear, ¿sí? Diseñar ambientes con deleites nuevos. Y mira, la palabra de Dios en Cantares dice: ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos para ver si brotaron las vides, si ya abrieron las flores y si las granadas están en flor. Allí te daré mi amor, ahí las mandrágoras dan su aroma y las
y los mejores frutos están a nuestra puerta. Deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. Di conmigo, deleites nuevos. Deleites nuevos. O sea, la palabra de Dios nos habla que hay deleites nuevos, ¿sí? Entonces, tenemos que crear esos momentos, crear esas atmósferas que nos lleven a vivir esos deleites nuevos que a veces necesitamos como pareja. A veces caemos en una monotonía, hablando también de la sexualidad, ¿no? Donde queremos que todo siempre sea de la misma manera, o ya tenemos como una forma de hacer las cosas. Y pues, noticia, podemos cambiar, ¿sí? Podemos aprender a hacer las cosas diferentes, porque hay deleites nuevos que están esperando que los disfrutemos, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos incentivar nuestros sentidos, despertar nuestros sentidos, ¿sí? Hay formas en las que podemos despertar los sentidos para tener estos deleites. El primero es el tacto, diferentes tipos de caricias e interacción física, ¿sí? Que es lo que hablaba ahorita mi esposo, ¿no? De aprender a tocarnos, a lo mejor de una forma diferente. Ahí, como les decía, pues es platicar, ¿no? Preguntar o explorar. pero ir, digamos, explorando en esa parte. El otro es la vista, ¿sí? Aquí es bien importante en esta parte de despertar los sentidos. Tenemos que partir de una verdad. En una relación sexual plena, satisfactoria, están involucrados todos los sentidos que Dios nos dio. ¿Cuáles son los sentidos que Dios nos dio? Es decir, ¿qué es un sentido? Un sentido es la manera física en la que nosotros percibimos el exterior. ¿Cuáles son ellos? Mi esposa ya hablaba uno, tacto, ¿sí? Toca a tu pareja, como se puede tocar públicamente, obviamente, ¿sí? Tócala. Esto es el tacto, es tocar. O sea, hay una sensación a través del tacto. Dios nos regaló la vista. ¿Cuántos? Todos, no hay ningún invidente aquí, todos tenemos esa virtud, ese regalo de la vista. Dios nos regaló el olfato. Sí, huele a tu pareja. A mí me encanta cómo huele mi esposa, ¿sí? A mí me encanta el aroma, la esencia de ella, el gusto, ¿sí? Sí, el cafecito. ¿A quién le gustó el café de hoy? ¿Sí? No nos quedó fuerte, ¿no? ¿Todo bien? Y el oído, música, es decir, escuchar. Entonces, despertar los sentidos, a veces los sentidos están adormecidos por no usarlos, ¿sí? Pero a veces por el mal uso están atrofiados. Pero hay una buena noticia. Dios, el Espíritu de Dios que está entre nosotros hoy, es experto. Es más, Él creó esto, ¿sí? Y Él es experto en santificar. ¿Qué significa esto? Volverlo al diseño, potenciarlo y usarlo. ¿Para qué? Para despertar nuestros sentidos y poder vivir una sexualidad plena en pareja, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante. Ahorita mi esposa hablaba del tacto, la vista, es decir, busquen escenarios distintos, ropa atractiva. Ahorita una de las cosas que mi esposa compartía es la comunicación. Es decir, aprendan a decir, mi amor, me gusta cuando te vistes de esta forma. Me gusta cuando vamos a la playa, cuando vemos esto, me gusta ese viaje que hicimos, me gusta el bosque, me gusta hablar, comunicar, me gusta que te pintes, que te peines, que sí, estás expresando lo que te gusta ver en ella o te gusta ver en él, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, el otro es el olfato, es decir, pues las aromas agradables, ¿no? El perfume, las velitas aromatizantes, la higiene personal, muy importante, ¿verdad? Obviamente, pues no vamos a querer tener un momento así si vamos llegando del gimnasio, ¿verdad? De la calle, todos sudados. Pues hay que meterse a bañar, ¿verdad? Lavarse bien, ponerse perfume, o sea, ¿por qué? Porque
Porque el aroma atrae, ¿sí? Y yo creo que todos aquí, porque somos diseñados por Dios, nos agrada las buenas aromas, ¿verdad? Y repelemos las malas aromas. Entonces, obviamente, si olemos mal, pues va a ser, digamos, poco atractivo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que cuidar, obviamente, esta parte, ¿no? Del oler rico. Y que lo que está a nuestro alrededor, las atmósferas, pues vuelan bien, ¿no? Las sábanas lavadas, o sea, el lugar donde estamos, en la recámara, etcétera. Así es. Limpia. El otro es el gusto, atrévanse a probar platillos distintos. Es decir, hablamos en conversaciones anteriores el romanticismo, y dentro de esa plática, que es la antesala para llegar a a esa parte de la relación sexual, pues es buscar sabores distintos, vamos a la comida japonesa, nunca he probado este platillo, ir a lugares que a lo mejor les guste, es decir, activar el sentido del gusto, ¿sí? Ojo, una boca limpia, ¿sí? Sabe bien. Y ¿de quién es responsabilidad de que mi boca huela bien? ¿La Vivi, mi esposa, me tiene que lavar los dientes a mí? ¿De quién es responsabilidad de lavarse los dientes 3 veces al día? Si me anda oliendo la boca mal, pues agarrar un enjuague bucal y lavársela. ¿De quién es responsabilidad? Es mía, ¿sí? Entonces, tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque el gusto es un sentido que está involucrado dentro de la relación sexual. Y por último, el oído, la música ambiental, lo que escuchamos, las palabras que nos decimos, ¿no? Son importantes. Entonces, pues ahí preparen sus mejores palabras. Así es. Muy bien, ¿cómo vamos? Ya estamos cerrando, ¿ok? Ya vamos a entrar en la recta final. Y miren, yo sé que lo que hemos hablado hoy involucra mucha intencionalidad de nuestra parte. De hecho, de todos los temas, yo creo que la clave es la intencionalidad para poder reencender la llama en nuestro matrimonio, porque esa es la conversación de esta serie, reencender. Y una de las cosas que ahorita decía mi esposa, tenemos que abordar esta situación, nuestra sexualidad, que es el tema de hoy, de una manera integral. Di conmigo, de manera integral. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Si una parte está enferma, las otras partes van a sentirse enfermas. Entonces necesitamos abordar esta situación. Posiblemente hay alguna situación física que esté corrompiendo, que esté deformando o que esté distorsionando la sexualidad dentro de nuestro matrimonio. Pues hay que buscar cómo abordar esa situación con algún médico, juntos, obviamente tener paciencia, porque somos seres humanos, somos seres que se quiebran a veces. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos se han enfermado? Y obviamente una persona que esté enferma físicamente, pues difícilmente va a poder tener una relación sexual plena. Ahora, no solamente somos físico, también somos alma, la mente, el corazón. Se enferma, se deprime, se entristece. Y a veces esa tristeza, esa depresión que hablábamos ahorita, que nos aleja, que corrompe nuestra manera de cómo relacionarnos sexualmente con nuestra pareja, tiene raíces en el pasado. Tiene raíces incluso detrás de nuestros papás. Muchas veces son como cadenas que nos heredan, o son cosas que aprendemos o que nos suceden. Tenemos que atenderla entonces. Y bendito Dios que ha dado al ser humano todo lo necesario, le ha dado la ciencia, le ha dado la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hombre sea sanado de una manera integral, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y tenemos una buena noticia para ti. Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio para que tú y yo pudiéramos salir, ¿sí?, de esa enfermedad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea en el alma, ya sea espiritual, ¿sí? Él pagó el precio para que salgamos de esa corrupción, de esa parte distorsionada, de esa parte enferma, para volver al diseño original. Yo soy un testigo de eso. Yo tenía situaciones físicas, tenía situaciones en mi alma corrompidas por el pecado,
con pornografía, por expectativas totalmente equivocadas de lo que era el sexo, que me afectó cuando yo empecé a relacionarme sexualmente con Vivi, con mi esposa. Pero yo también soy un testigo que cuando tú y yo nos entregamos a Él y nos atrevemos a entregarle nuestra sexualidad a Dios, entregarle nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a Jesús y ponerlo en sus manos, Él lo trae de la enfermedad y lo trae a sanidad. Y soy testigo que cuando nos atrevemos a hacer eso, puedes vivir una sexualidad en plenitud. Y Dios quiere eso para ti. Ha preparado Dios esta noche con principios, con palabras, con ejemplos, con testimonios, con un ambiente propicio para que tú y yo seamos restaurados física, emocional y espiritualmente para vivir una sexualidad plena. ¿Cuántos quieren eso? Muy bien, vamos a concluir. ¿Qué nos llevamos hoy? ¿Qué tal si lo leemos juntos a la cuenta de 3? Esta parte donde dice, Dios nos llamó a vivir una intimidad matrimonial plena. 1, 2, 3. Dios nos llamó a vivir una intimidad matrimonial plena, disfrutable y satisfactoria para ambos. Dios te llamó a eso. No permitas que el pecado, ¿qué significa eso? Todo lo que está fuera del diseño de Dios, lo que nos saca, hablamos al principio del carro, al que no le echaron gasolina, al que no le echaron aceite, al que le echaron diésel en vez de gasolina de la verde o de la roja, de la que le pongamos, ¿sí? Es decir, fuera del diseño, corrompa nuestra manera de vivir nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a ti y a tu esposa, a ti y a mí, nos llamó a vivir una intimidad matrimonial plena, en plenitud, disfrutable y satisfactoria para mi esposa y para mí. Y esto es un proceso, pero un proceso que se vive paso a paso. Te felicito, dile a tu pareja felicidades, dile, porque estar aquí, dile, es el primer paso quizá, dile, para vivir esa sexualidad plena y disfrutable que Dios diseñó para nosotros, mi amor, dile. Porque síguele diciendo, porque cuando como pareja, dile, trabajamos juntos para superar nuestros obstáculos y fortalecer nuestra relación, podemos crecer hacia una sexualidad más sana y significativa. Dile, tenemos que trabajar juntos. Pero la buena noticia es que no están solos. Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enfermedad física. Yo no sé qué estés viviendo. Incluso si hay impotencia sexual, o si hay un trauma por alguna experiencia del pasado, a veces una violación o exposición a cuestiones sexuales a temprana edad de una manera distorsionada y corrompida, puede corromper tu manera de vivir la sexualidad. Pero te tengo una buena noticia. Dios tiene el poder de restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para vivir una sexualidad plena. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay trauma, no hay enfermedad, no hay situación que pueda contra una pareja, con un hombre y una mujer que deciden intencionalmente trabajar juntos con Dios para vivir una sexualidad plena. Dios creó al hombre y a la mujer sexualmente, vivían desnudos en el Edén y era bueno. Bueno, si nos salimos del jardín, hoy es tiempo de volver al jardín. ¿Sabes qué? Una de las traducciones de la palabra Edén es deleite, lugar de deleite. Es una de las traducciones posibles que podemos darle a esta palabra. ¿Cuántos quieren regresar al Edén? Antes no podíamos, no había manera. No había solución para esa enfermedad física, para esa enfermedad emocional o espiritual. Pero Jesús pagó el precio para que tú y yo volviéramos al diseño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no decimos esto juntos? Vamos a ponernos de pie y vamos a entrar en un ambiente de oración. Vamos a entrar en un ambiente, mira, a mí me gusta ver esto, lo que vamos a vivir a continuación. Es como cuando alguien está enfermo
tiene cáncer, algo que es destructivo, que está llevando a la muerte a la persona, y le dan terapia con radiaciones. ¿Cuántos conocen a alguien, bendito Dios, gracias a Dios, en lo personal? Yo no lo he vivido, pero lo he visto con mi suegro, lo he visto con amigos. ¿Cuántos conocen a alguien así? Yo recuerdo cuando a mi suegro iba al tratamiento, decía, pues no sentí nada, decía, ¿no? Me pusieron ahí, pues, no, ni me dolía, ni había nada. Pero con el tiempo empezó a matar esas células cancerígenas. A veces hay células cancerígenas que están matando nuestra sexualidad, que están corrompiendo ese diseño perfecto que Dios hizo en nosotros para vivir una sexualidad plena. Yo creo que hoy Dios va a dar una radioterapia espiritual, física incluso, en el alma, donde va a matar las células malas, aquello corrupto y distorsionado, para dejarlo bueno. ¿Cuántos quieren eso? Si no lo quieres, el taller terminó y puedes irte, no pasa nada, ¿sí? Pero hoy no solamente queremos darte los carbones, no solamente queremos darte los leños, queremos darte el fuego, la chispa que encienda, para que Dios restaure aquello que se había perdido y traerlo a su diseño original, traerlo a su diseño. Abraza a tu pareja ahí donde estás, no te distraigas, esto es un momento para ti. No permitas que nada te distraiga. Regálate este momento. Hoy puede ser el antes y después de Cristo para tu vida sexual. Hoy puede ser el día donde se parta la historia de tu vida, donde antes caminabas fuera del jardín, y hoy puede ser el día donde tú y tu pareja regresen a ese lugar de deleite perfecto, profundo y hermoso con Dios. Y déjate envolver por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de Dios, que hoy tú y yo tenemos acceso gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, donde esa sangre que fue derramada en esa cruz tiene el poder para romper maldiciones, para romper cualquier cosa que haya distorsionado, corrompido tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Déjate envolver por Él, déjate envolver en este momento, déjate que el Espíritu de Dios restaure tu mente, restaure tu corazón. Hay algunos que están aquí que estaban atados a la pornografía. Oye, eres libre de eso. Dios te libera por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Hoy sales de ese lugar de muerte, de distorsión, de lujuria. Algunos de aquí se sentían atados, como no podían dejar, pero hoy eres libre. Eres libre. Se están rompiendo esquemas mentales donde veías la sexualidad como algo no disfrutable, como una carga. Y hoy Dios te lo presenta nuevamente como un regalo para disfrutarlo, para deleitarse. Y el Señor te dice: hijo, hija, yo te hice de esa forma para que vivieras tu sexualidad de una manera plena y profunda en mi jardín. En mi jardín. Y quiero enseñarte, te dice el Señor, a que vivas dentro de esos límites, no para limitar el amor, sino para proteger el amor, para protegerte, y que puedas vivir ese regalo que yo te di, dice el Señor, de una manera plena y profunda. Ya no de una manera egoísta, sino de una manera plena en mi amor. En mi amor. El Señor está sanando tu mente. Una mente que había sido distorsionada por imágenes, por conversaciones, por expectativas falsas.
Y el Señor está volviéndote al diseño. Ahora, en el nombre de Jesús lo declaramos sobre tu vida. Ven, Señor, y haz tu obra aquí ahora. Ayúdanos a detectar lo que está apagando y distorsionando nuestra sexualidad. Ven ahora, Señor. Y ahí donde están así, abrazados en intimidad, te invito a que hagas esta oración, ahí abrazados, en conexión con Dios, en conexión entre ustedes. Y haz esta oración junto conmigo. Dile: Padre, hoy te doy gracias por el regalo de nuestra sexualidad de pareja. Gracias por este regalo hermoso que me diste para deleitarme, para recrearme santamente y sanamente con mi pareja. Te pido perdón si en lo personal he hecho algo para apagar nuestro fuego o para dejar que se apague solo. Hoy decidimos reencender nuestra sexualidad con dedicación, planeación e intencionalidad. Ayúdanos a priorizar nuestra intimidad sexual y ser creativos como tú lo eres para disfrutarla juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor.